Espíritu Santo, te necesitamos. Ruach HaKodesh, Ruach, ven, llévanos a entrar en esta fiesta. Tómanos a partir de este día en una nueva temporada. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Levante sus manos un momento. Una vez más te decimos: eres bienvenido, Espíritu Santo. Instrúyenos tú, enséñanos tú, guíanos a toda verdad, y que esa intención del Padre y del Hijo, que fue enviarte con una comisión, Espíritu Santo, y es la comisión de preparar a la novia, de capacitar a la novia, para que la novia esté lista para decir juntamente contigo: ven, Señor Jesús. Pero al hacerlo en el entendimiento, hacerlo bajo la comprensión que necesitamos estar listos. Y estar listos no solamente orando, ayunando, adorando, sino estar listos, ataviados internamente en la manifestación de ese nuevo hombre y esa naturaleza que es conforme a Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos guía a toda verdad. Invita al Espíritu Santo en esta hora. Invítalo a que te guíe. Invítale a que trabaje en ti, porque Él es más que dones. Él es más que manifestaciones. Aunque Él viene en manifestaciones y manifiesta dones, pero Él es más que eso. Él es una persona. Es el Espíritu de nuestro Padre. Es el espíritu de la adopción. Es que si no lo tuviésemos, no tendríamos la señal de que somos hijos. Él es el que nos corrige, nos instruye, nos enseña. Él es el que nos confronta día a día con aquello que nos aleja de manifestar la plenitud de Cristo en nosotros. Invítalo a que te convenza de todo aquello que está torcido, desordenado, vacío dentro de ti. Tengo la costumbre de siempre invitar al Espíritu Santo a que Él me guíe a toda verdad, pero no solo porque quiero conocer grandes revelaciones. Es que yo necesito conocer la verdad de mí y que me sea revelado primero aquellos caminos torcidos dentro de mi alma, dentro de mi corazón, dentro de mis pensamientos, que necesito saber, conocer y entender para poder arrepentirme y pedir al Espíritu Santo que me libre, que me enseñe, que me enderece. Sabe, mucha gente busca al Espíritu Santo porque quieren la unción, y no es que está mal, pero ¿de qué me sirve la unción si no tengo el carácter? Mucha gente quiere ser levantada y usted los oye: Señor, levántame, úsame. Y yo te pregunto: ¿para qué? ¿Para qué quieres eso?
Muchas veces, no digo que siempre lo es, pero muchas veces esa es la expresión de un ego que necesita que otros lo admiren, que otros lo vean. Que el Espíritu Santo nos escudriñe y nos muestre la intención de nuestro corazón. Cuando tú y yo somos confrontados con las intenciones del corazón, muchas veces es a través de los procesos que nos duelen. Y entonces te sale lo que tú no sabías que tenías todavía. Y te das cuenta que aquello que pensaste que se había muerto, en realidad nunca murió. Que sigue siendo parte de esa naturaleza, pero Dios en su infinito amor permite que el proceso venga a ti para que saque de ti y manifieste todo aquello que a Él no le agrada, a fin de que puedas alinearlo y corregirte. Nos enseñaron durante muchos años a temer los juicios de Dios. La Escritura dice que David amaba sus juicios. ¿Sabe por qué? Porque el juicio te alinea. El juicio de Dios no es otra cosa sino una corrección y una disciplina. Y yo no sé si usted ha entendido esto, pero yo un día le pregunté: Señor, ¿por qué pareciera que tú permites tantas cosas? Gente que dice que te sirve y caminan en tanta iniquidad. ¿Por qué es que tú no haces nada? Y él me dijo así: hija, es que yo solo disciplino a mis hijos. Eso me dejó a mí impresionada. Y entonces empecé a agradecer tanto cada corrección, cada disciplina de Dios, cada juicio, que yo dije: gracias, porque esa es la señal inequívoca de que soy tu hija. Cuando el Espíritu Santo viene y nos corrige, nos disciplina, nos enseña, nos procesa, usted debería de sentirse tan privilegiado, porque ha sido llamado hijo. Esa es la señal de los hijos. Yo no sé usted, pero yo no puedo ir a donde los hijos de mi vecino, aunque se estén portando horrible, y aplicarles una corrección. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. Pero si un hijo mío hace algo que no es correcto, yo tengo la autoridad y la legalidad de corrección. Dele gracias, dígale gracias. Gracias, gracias. Hace años se decía casi como un señalamiento: tal persona está en la disciplina de Dios. Y era casi una vergüenza portar la disciplina de Dios. Hoy tenemos que entender que la disciplina de Dios es un gesto de amor, porque nos libra de los caminos torcidos que están dentro de nosotros. Nos corrige y nos alinea a fin de que podamos caminar en su diseño y en el propósito que Él estableció en la eternidad. Para mí es maravilloso saber que el Espíritu Santo vino para prepararnos. ¿A usted no le parece que eso es maravilloso? En este día estamos a 1 hora y unos minutos de que le voy a explicar esto. El mundo religioso en Israel celebró Shavuot jueves y viernes. Pero hay un sector de israelitas que vienen ya por muchos años apegados a la escritura, no al calendario.
sino apegados a la Escritura. Y la Escritura es muy clara en cuanto a los tiempos. Dios le dio mucha importancia a los tiempos. De hecho, en Génesis 1:14 dice que Él hizo el sol, la luna y los astros para marcar las, ¿qué dice? ¿Las qué? Estaciones. Cuando vemos la palabra de Dios, vaya tomando asiento, por favor. Cuando vemos la palabra de Dios y la leemos en el contexto latinoamericano, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿es la Biblia un libro mexicano? ¿Es un libro costarricense? ¿Será un libro dominicano o puertorriqueño? No. ¿Cuál es el contexto cultural en el que fue escrito? ¿Y cuál es el lenguaje que se usó para escribirlo? Básicamente arameo, hebreo y partes de lo que conocemos como Nuevo Testamento, griego. ¿Ok? Entonces no solamente es la diferencia del idioma, sino es la diferencia de la cultura, la diferencia del contexto, la diferencia de miles de años de historia de una nación y de un pueblo que no tiene la mentalidad hispanoamericana. ¿Cuántos hispanos sabemos aquí? ¿Sabe usted que uno de los mayores problemas que tenemos los hispanos en entender las escrituras es por causa de la parte cultural? Y tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestra cultura y a nuestra manera de pensar. Y somos nosotros los que tenemos que acomodar nuestra manera de pensar a lo que está escrito. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el Señor creó el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones, la palabra que se utiliza ahí es la palabra Moedim. Y la palabra Moedim quiere decir básicamente tiempo señalado. No se está refiriendo a estaciones como el otoño, el invierno, la primavera o el verano. Se está refiriendo a los tiempos señalados. ¿Cuáles tiempos? Los que el Señor estableció. Hay 7 tiempos en el año. 7 tiempos donde hay una ventana profética que se nos abre. Son 7 estaciones de Dios donde Él nos invita a subir a su fiesta. Si usted observa la historia y se mete a estudiar un poquito de historia, se dará cuenta que siempre hubo un gran conflicto para ver de qué manera nos sacaban de los tiempos señalados. Por eso es que el imperio grecorromano nos legó al mundo occidental un calendario que está marcado por los días, los meses y fiestas dedicadas totalmente a dioses paganos. Todo. Lunes la luna, martes el dios Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, etcétera. Nos entregaron meses que no son los meses que nos dice la palabra de Dios. ¿Alguien sabe cuáles son las fechas donde se celebran los meses? Dice la Escritura que cada mes inicia a la salida de la luna nueva. Cuando hay luna nueva, ahí inicia un nuevo día. No le voy a enseñar de esto, solo es la referencia para poder entender la ventana profética que se nos abre hoy. Entonces, el año, según el calendario bíblico, según lo que Dios estableció. ¿Quién lo estableció? Dios. Inicia durante el mes de Aviv o Nisan. Esto más o menos es entre marzo y abril. Ahora, ¿quién nos dijo a nosotros que el año inicia el 1 de enero? ¿Alguien sabe quién lo dijo?
Eso lo dijo Roma. Eso lo dijo Grecia. Eso lo estableció Roma a través de Constantino. Y nos dieron el 1 de enero la fiesta del dios Jano, que era el inicio del año de aquel tiempo, dedicado al dios que tenía dos caras, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. Y ahí estamos celebrándole a Jano el 1 de enero. ¿Me doy a entender? Ok. El Señor dijo: para ustedes. ¿Para quién? Se lo dijo a Israel, pero recuerden que ayer vimos algo. Yo no sé cuántos de ustedes creen que fueron injertados en las promesas. Eso lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que nos metieron en el pacto. Antes estábamos ajenos a los pactos, antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, pero ahora nos han introducido en los pactos. ¿A través de quién? A través de Cristo. Yo no soy judía, no parezco judía. Si voy hacia una sinagoga me apedrean. Yo no soy judía, pero entré a través de un judío en los pactos de Dios con Abraham. Hay muchas cosas que yo no voy a hacer porque son parte de la tradición. Y las tradiciones son especialistas para imponer rituales. Y los rituales lo que terminan haciendo es sustituyendo el ritual por el Espíritu Santo. Y prefieren tener el ritual antes que la guía del Espíritu. Por eso hay gente que cree más y confía más en las cosas externas que hace que en la guía del Espíritu Santo. Entonces fuimos introducidos en las promesas. Dios le dice a Israel: para ustedes el 1 de los meses será este. Y a los 14 días del mes, a los 14 días después de que salió la luna nueva, ustedes van a tener una celebración. Esa celebración se va a llamar Panes sin Levadura. Iniciará con una fiesta que se llamará Pesaj, porque en esa fecha yo saqué a Israel de Egipto. ¿Recuerdan lo que vimos ayer? ¿Sí? Cómo Dios le dio a Abraham la garantía de que iba a venir la esclavitud, pero también le dio la garantía de que iba a venir la liberación. La liberación no se dio un día cualquiera. La liberación se dio en el tiempo señalado. Y el tiempo señalado, el Moedín, era el Moedín de Pesaj. El tiempo donde el Señor estableció una celebración, porque hay una ventana de liberación y de conquista. Este es un congreso que se llama tiempo de conquista, ¿cierto? Preparándonos para conquistar. ¿Cómo voy a conquistar si no he entrado por la ventana o la puerta correcta? La fiesta, la celebración de panes sin levadura o Pesaj, cuando uno le sigue la ruta en la escritura, se da cuenta de algo. Número uno, el primer Pesaj fue celebrado mientras estaban en Egipto. El segundo Pesaj, la misma fecha, el mismo momento, la luna estaba llena. En ese momento, 14 días después de que había iniciado el mes, que había iniciado el año, Israel llega a las afueras de Jericó. Ya había muerto aquella generación de gente murmuradora, quejumbrosa, etc. Israel está en las afueras de Jericó y el Señor les dice: es tiempo de entrar en la tierra prometida. ¿Sabe usted qué fecha entraron? ¿Sabe usted en qué momento entraron? Entraron durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Casualidad? Es que hay un tiempo señalado. ¿Sabe usted cuándo era el tiempo donde los reyes salían a la guerra? La temporada de salir a la guerra era cuando se daba inicio
a los meses de la primavera. Eso quiere decir en la temporada de los panes sin levadura. Y es el tiempo de la guerra, no para que te den hasta por el pelo. Es el tiempo de la guerra que nos lleva a la conquista. ¿Será casualidad que Esther, durante la fiesta de los panes sin levadura y durante el tiempo donde se presentan delante del Señor las primicias, viera la victoria y a Amán siendo ahorcado? ¿Será casualidad que fue en la misma fecha? ¿Será casualidad que el 1 de Nisan del año anterior, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Esther, el año anterior dice que le echaron suertes a Amán y la suerte cayó en el 12º mes, que era el mes de Adar? A él le echaron las suertes el primer mes del año, el primer día del año, 1 de Nisan. ¿Sabe usted que durante esos días también inicia todo lo que tiene que ver con el calendario astrológico, lo que usan los astrólogos? Qué casualidad, ¿verdad? Qué coincidencia. Son muchas cosas por hablar, pero este no es un seminario sobre los tiempos, pero sí necesito ponerle estas bases. Ahora, ¿será casualidad que Jesús muere el día de Pesaj? ¿Será casualidad que resucita en la fiesta de primicias y sube delante del Padre para presentarse Él como el primogénito entre muchos hermanos? ¿Será casualidad que todo eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura? Usted cuando lee las escrituras, usted dice: Señor, esto no es coincidencia, algo sucede en esta temporada. ¿Será casualidad que el Señor dijera a partir del día donde meten la hoz para sacar las gavillas de la cebada, desde el día que ofrecen la primicia de panes sin levadura hasta 7 semanas después, exactamente 50 días, tienen que contar los 50 días, dijo el Señor? Cuenten 50 días y entonces van a empezar a celebrar la siguiente temporada, que se llama Shavuot, la fiesta de la semana. ¿Será coincidencia que ese día descendiera del cielo? Primero vino el Señor, pero no vino con las manos vacías. Él traía unas piedras escritas por su mano. Eran piedras, algunos eruditos dicen que no eran piedras de esta tierra. Yo no sé, porque esas fueron hechas por la mano de Dios, escritas por el dedo de Dios. Que yo sepa, en la eternidad, en el cielo, los materiales que hay no son los mismos que hay aquí en este mundo caído. ¿De qué son las piedras? ¿Cómo son las piedras que nos habla Apocalipsis que hay en el cielo? Rubí, zafiro, esmeralda, diamante. Yo no sé de qué material eran esas piedras, pero es que algo salió de la dimensión eterna y fue puesto en las manos de Moisés en la dimensión natural. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque el primer Shavuot lo que hizo fue sacar algo de la dimensión de eternidad y traerlo a la dimensión natural. En el segundo más poderoso Shavuot que existió, y por decir segundo por orden cronológico, no por importancia, pero en ese segundo Shavuot de mayor importancia, estaban todos unánimes juntos, estaban todos reunidos, y de repente del cielo salió algo que salió de la dimensión eterna y vino y prorrumpió en la dimensión natural. El Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, vino de lo eterno para hacer morada en usted y en mí. Hoy estamos ante la conmemoración, y creo, porque yo creo esto, que si eso pasó en Sinaí,
Y eso pasó en Jerusalén, que una puerta eterna se abrió y de la dimensión celestial algo vino a la dimensión natural. Yo creo que este día algo va a empezar a salir de las dimensiones eternas para entrar en la dimensión natural. Es impresionante. Y déjeme ver porque creo que puse esto al revés. Sí. En ese primer Shavuot, y pastor, lo que usted oró al final y lo que puso a declarar a todos es el inicio de mi mensaje hoy. Porque usted lo que dijo ahí fue, a ver, repitan conmigo. ¿Qué fue lo que todos dijeron? Yo oiré y obedeceré. Ustedes no saben lo que dijeron. Porque este fue el mensaje que el Señor me habló dentro de muchas cosas. Vamos a ir a Éxodo 19. Recuerde, ellos habían salido de Egipto. ¿Cuántos meses tenían de haber salido cuando llegaron al Sinaí? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántos meses tenía Israel de haber salido? Vamos a leerlo. Capítulo 19, verso 1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿En qué mes llegaron? En el mes tercero. Okay. Este es el tercer mes, conocido con el nombre de Sivan, y su nombre significa luminoso. Es un mes de luz. Es un mes de disipar tinieblas, porque donde hay luz empieza a venir el orden. Cuando el Señor dijo sea la luz, todo el desorden y el vacío en la creación empezó a ser quitado y todo empezó a ser alineado. ¿Cuántos desean que venga la luz sobre su vida? Si van un día o un mes de luz, un mes luminoso. ¿Por qué se le dice así? Porque es el mes donde el sol brilla en toda su intensidad sobre la tierra de Israel. Este mes se dice que es el mes de la tribu de Zabulón. Se lo explico. Cada mes está dedicado a una tribu, conforme al orden del tabernáculo. El primer mes es el mes de Nisán, bajo la tribu de Judá, porque ese es el lugar, la posición que tiene Judá. El segundo mes es el mes de Iyar, que está bajo la tribu de Isaacar, los entendidos en el tiempo. Y el tercer mes está dedicado a Zabulón. Y aquí esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque a estas tres tribus se le conocía con el nombre de las tribus de la luz. ¿Y por qué se les conocía con ese nombre? Bueno, resulta ser que esas tribus estaban en una posición, en la posición este. Y son tribus que tienen que ver con revelación. Judá no solamente significa alabanza. Judá estaba designado por el Señor para ser eruditos de la Torá. Ellos tenían que conocer la Torá. ¿De qué tribu es el Mesías? De Judá. Él es el maestro de maestros. Él es la máxima exposición o expresión de lo que es la luz y de lo que es la enseñanza de la palabra. Ahora, Isaacar, su hermano, estaba al lado, porque Isaacar era la tribu entendida en... ¿Y cuáles tiempos? ¿Cuáles tiempos? Los Moedín.
Entonces, ¿qué tenía que hacer Isaacar? Isaacar tenía que estar metido en las escrituras y tenía que estar observando la salida de la luna. Tenían que conocer el movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros. ¿Sabe cuál es el problema? Que a nosotros nos hablan de esto y decimos: uy, eso es brujería. ¿Quién es el dueño de los astros? ¿Y para qué los hizo? ¿Para qué los hizo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué es el firmamento? El firmamento es el universo. El universo anuncia la obra de sus manos. Pero ¿qué pasó? Esto fue tomado por la astrología y ellos andan adivinando lo que va a ser, lo que va a pasar con el movimiento de los astros, porque el pueblo de Dios se ha dormido y hasta este tiempo está siendo restaurado la tribu de Isaacar, los entendidos en el tiempo, que podemos entender lo que el cielo está hablando, lo que el firmamento nos está diciendo. Mira, era tan importante la asignación de Isaacar, porque Isaacar decía: este es el tiempo de la guerra. Y entonces todo el pueblo sabía que tenía que acudir a la guerra. Isaacar decía: este es el tiempo de la siembra. Y todo Israel obedecía a Isaacar. Y este es el tiempo de la cosecha. Todo el pueblo obedecía a Isaacar, porque Isaacar sabía cómo era el movimiento del tiempo. Le repito lo que le dije al principio, o más bien se lo explico. Dentro de la tradición en este momento de muchos rabinos en Israel, ellos seguían por un calendario rabínico, y ese calendario dijo que era Shavuot, jueves y viernes. Pero cuando seguimos la secuencia del movimiento de la luna y la secuencia desde el día en que se metió la hoz para sacar el Aviv es la cosecha de la cebada, y se presentó delante de Dios. Se contaron 50 días desde ese día y es hoy Shavuot. Y si usted está aquí, usted es un privilegiado, porque dentro de unos minutos estaremos anunciando que la puerta se abrió, que la puerta de Shavuot se ha abierto. Es la fiesta que anuncia una cosecha nueva. Son 3 tiempos de cosecha anual y hay una puerta que se está abriendo. Por eso es que Él vino, el Espíritu Santo vino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vino la cosecha y 3,000 vinieron a Cristo. ¿Por qué? Porque era la cosecha. Se va a abrir el tiempo de la cosecha. Por eso procura sembrar bien todo el año, porque cuando se da la cosecha y hemos sembrado mal, porque no crea que solo hay cosechas buenas. ¿Me está escuchando? Yo sé que eso no es popular, que a la gente no le gusta que uno diga que hay cosechas malas, pero la Biblia lo dice: todo lo que el hombre siembra, eso recoge. En el tiempo de la cosecha usted va a cosechar lo que ha sembrado. Por eso es necesario empezar a sembrar bien, para que en el tiempo señalado se abra la puerta y recibamos una buena cosecha. Es muy importante que lo hagamos. Mire, la mayoría del pueblo de Dios le echa la culpa al diablo de todas las cosas que viven, cuando en realidad muchas cosas tienen que ver con cosechas de siembras que hicieron. Por eso deje de estar hablando lo que no sabe. No critique a la gente, no critique a los líderes, no critique a los pastores, porque usted no sabe los procesos que están viviendo, lo que Dios les está hablando.
Cuando usted habla mal de alguien, usted está sembrando. Y cuando se abre la puerta de la cosecha, mucha gente empieza a decir: pero ¿por qué estaré viviendo esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué? Es cosecha. Disfrútala, porque así como disfrutaste sembrando, así tienes que disfrutar cosechando. Cuando usted entiende estos principios, usted va a caminar con un poquito más de temor a Dios. Ok, entonces ya les expliqué Éxodo 19:1. Llegaron en el mes tercero, el mes de Siván. Le dije que estamos en el mes de Zabulón. ¿Alguien sabe qué significa Zabulón? Zabulón fue la tribu a la cual el Señor le otorgó la salida al mar. Le dijo: les doy las riquezas de los mares. Solo había un problema, que Zabulón no había heredado mares. Usted sabe, es como cuando Dios le dice a usted y le da promesa de algo que usted ni siquiera sabe cómo llegar a eso, porque no está en sus posibilidades. Bueno, Zabulón se abrió camino hasta llegar al mar. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpliera. Yo le declaro que usted se abrirá camino hasta llegar a donde Dios le ha dicho que va a llegar, aunque no tengas posibilidades humanas, aunque no tengas las posibilidades. Si tienes la palabra y la promesa, vas a abrirte camino hasta llegar a las aguas que el Señor ha dicho que vas a tomar para la productividad y para las riquezas. Y sacar, dice la escritura: alégrate, Zabulón, cuando salgas, y tú, Isaacar, alégrate en tu tienda. ¿Por qué Isaacar se tenía que alegrar en la tienda cuando Zabulón iba a salir? Porque resulta ser que Zabulón, al cual Dios le había dado las riquezas, tenía que sostener y mantener a la tribu de Isaacar, para que Isaacar se dedicara literalmente a ver estrellas, a seguir la escritura y a ver los movimientos de las estrellas, para saber las temporadas. Y para eso tenía que haber una dedicación total. Por eso usted ve que la tribu de Isaacar eran muy poquitos. De los de Isaacar dice que cuando David iba a ser rey, de todas las tribus mandaron miles, pero de Isaacar 200 hombres que sabían lo que tenían que hacer. Y dice la escritura: y todo Israel los seguía, porque los de Isaacar sabían lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque era gente que se movía en el tiempo. Cuando usted se mueve en el entendimiento del tiempo, usted sabe cuál es el tiempo de la guerra, usted sabe cuál es el tiempo de la cosecha, usted sabe cuál es la temporada de la siembra, usted sabe cuál es la temporada para hacer esto, para hacer lo otro, en los tiempos señalados. ¿Cuáles son los meses propicios y cuáles no? ¿Qué me tengo que cuidar en estas temporadas y qué sí puedo hacer en estas otras? Cuando usted entiende lo que esto, cómo funciona, porque todo eso está en la escritura, usted empieza a ver puertas y una aceleración de tal manera que nada lo va a poder detener. No estoy diciendo que no van a venir ataques. Lo que estoy diciendo es que usted va a pasar por encima de eso, que los gigantes lo van a alimentar, que usted va a ser levantado y llevado a cosas mayores en el cumplimiento del propósito. Ahora dice, verso 3: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre, o sea, por encima de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora lea conmigo lo que sigue. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras del pueblo. Espere un momentico, porque aquí se va a poner bueno. Claro, el Señor viene y les dice: mira, Moisés, yo necesito que el pueblo entienda. Yo necesito que el pueblo escuche mis palabras. ¿Cuál era la condición de Dios? La condición era: si diereis oído a mi palabra. Si ponen el oído, si escuchan lo que yo estoy diciendo y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. A ver cuántos hubieran dicho amén. O sea, a mí me dicen: yo voy a ser el especial tesoro del creador del universo. Pues amén, amén, Moisés, amén. Todo el pueblo emocionado, todo el pueblo dijo: aquí estamos, aquí vamos, pastor, con usted hasta el final. Al final de la semana, porque el resto entonces Jehová, verso 9, dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, ¿qué? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalaréis término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Bueno, ahí sigue hablando y dice el verso 14: y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, escuche, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de una bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Me detengo aquí y le hago una pregunta. ¿Cuál era la intención de Dios? Era que todos lo escucharan. Era que todos oyeran su voz. Porque esto era algo corporativo, no era un asunto solo de Moisés. El Señor quería que todo el pueblo de Israel oyera las palabras que Él le estaba refiriendo a Moisés. Verso 19: el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago.
Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir el monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Vamos a pasar al capítulo 20. Nada más, por favor, piense que estos eran unos simples seres humanos que ahora están viendo un monte que tiembla, que se sacuda, escuchan el sonido del shofar, pero dice que era una bocina que iba en aumento, era un shofar celestial. ¿Cómo puede sonar eso? Truenos, relámpagos, una nube espesa. Por favor, y usted está abajo viendo eso. Imagínese eso 40,000 veces más. Dice el capítulo 20, que es donde el Señor les empieza a dar los mandamientos. Verso 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron se pusieron lejos y dijeron a Moisés. Ay, esto a mí me sacudió. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ay, es que es fácil cuando Dios te dice: serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Amén. Pero cuando te acercas al lugar donde está la gloria de Dios, donde todo lo que tú pensabas que era estable empieza a ser sacudido, cuando tú empiezas a ver que todo aquello que tú creías que estaba en su lugar empezó a moverse, ¿sabe lo que hace la mayor parte de la gente que gritó amén el domingo? Que mejor Dios hable con el pastor y no conmigo. Por eso es que vemos personas que constantemente están escribiendo o están buscando a los pastores: ¿puede orar por mí? Porque es que Dios no habla conmigo hace mucho rato. ¿Puede decirme lo que el Señor tiene para mi vida? A mí me lo dicen. Digo, mire, si usted no lo sabe, ¿cómo quiere que lo sepa yo? Porque soy profeta, no adivina, y yo no ando hablando lo que Dios no me muestra. Yo soy profeta de un orden, de una línea profética, de la guerra espiritual y de traer revelación de la palabra. Lo siento, yo no le puedo andar dirigiendo la vida a nadie con profecías. Hoy en día mucha gente, y no estoy diciendo que están mal, porque nos exhortan, nos consuelan y nos guían las palabras proféticas. El problema es cuando el pueblo hace una dependencia de eso. Y se acostumbraron porque nacieron en movimientos muy pentecostales, cuando todo era profecía. Y a usted le tenían que decir hasta con quién se iba a casar. Y le dañaron la vida a más de uno. Claro, eso usted no conoció, la mayoría aquí tal vez, de esto. Que tienes que casarte con fulano de tal o con fulana de tal, porque lo vi en un sueño. Los chicharrones que se había comido la noche anterior. Es que tuve una visión y te vi entrando y te vi que el fulanito te estaba esperando en el altar. ¿Cuántas cosas se hicieron por eso? No por la guía de Dios. La gente le ha dejado el destino profético de su vida a terceros. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios, porque para escucharla se nos va a sacudir la vida. Usted quiere que Dios le hable, pero es que no te va a hablar para que vayas a predicar.
Lo primero que te va a decir es: ven acá porque yo te voy a corregir, te voy a limpiar, te voy a instruir, porque así como estás no me sirves, no me gustas. Necesito darte mi imagen y mi semejanza, porque así como estás, aunque tengas grandes promesas mías, no las vas a poder alcanzar, porque tu carácter no está listo para que las alcances. Un día el Señor me dijo esto: ¿por qué yo hice en el tercer día los frutos, los árboles, las plantas, etcétera? Y yo le dije: yo no sé, ¿cómo voy a saber, Señor? Y me dijo esto: lo hice en el tercer día para que estuviera lista la plataforma cuando fueron creados los animales y el hombre. Yo no creo nada si antes no le doy el sustento del fruto. Primero es el, después viene a existencia lo demás. Si estás esperando que se manifieste primero lo demás y no tienes el fruto, eso que se va a manifestar por tu terquedad puede morir de camino. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el sustento del carácter para sostenerlo en el tiempo. Entonces es tan importante entender este pueblo que estaba siendo llamado a ser un pueblo sacerdotal, a ser un reino, dice, de sacerdotes. ¿Y por qué era tan importante un reino de sacerdotes? Porque los sacerdotes, recuerden esto, ¿cuál es la primera función de un sacerdote? Es introducir en la tierra a aquello que adora. Eso era lo que hacían los sacerdotes de los pueblos ancestrales, de los pueblos paganos. Ellos traían y entronaban la deidad que adoraban. Por eso es que Jezabel se entrona en Israel. ¿Por qué? Porque ella no vino solo como reina, ella era la hija de Ed Baal, sacerdote de Baal. Era sacerdote, no solamente era rey. Ella no era solamente una reina, ella era una sacerdotisa. ¿Y qué era lo que estaba trayendo Jezabel? Estaba trayendo el culto a Baal. Estaban trayendo deidades ancestrales para meterlas dentro de Israel. El sacerdocio lo que hace es traer aquello que adora sobre un territorio. Y Dios dijo: yo quiero una nación, un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para que donde quiera que vayan, lleven mi presencia, lleven mi trono, lleven mi gloria, me introduzcan en toda parte y lugar. ¿Acaso no dice la escritura que en Cristo nos hizo reyes y sacerdotes? Esa era la intención. Escuche, por favor. Y por favor, si pueden aquí bajarme un poquito el volumen, porque escucho las conversaciones que están aquí hablando y me distrae un poquito. Por favor, escucha, esto es muy importante. La intención de Dios en ese primer Shavuot fue levantar un reino de sacerdotes. O sea, reino es gobierno, y el sacerdocio es el que lleva la presencia de Dios a todo lugar. Todo lugar que Dios dice, a ese lugar hay que llevarlo. Así te diga que lo lleves a Babilonia como Daniel, porque a Dios no le asusta. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Jesús, en Cristo, nosotros hemos sido constituidos reyes, gobierno y sacerdote. O sea, es un gobierno de sacerdotes. ¿Para qué? Para que tú lleves su presencia donde quiera que vayas. No para que los demonios vengan y te aplasten, sino para que tú entres y aplastes a los demonios. Eres rey y sacerdote, portador de la presencia de Dios. Mire, anoche yo llegué al hotel, le contaba a la hermana Doris, y yo lo único que quería era dormir, comer y dormir.
Cuando me estoy acostando con sueño, de repente empiezan en la habitación del lado, pum, 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 todo volumen. Yo no sé qué llevaron, un estéreo o no sé, pero eso no era el televisor, eso era una bocina que yo decía, esto es broma, esto es una broma, esto es una broma, Señor. Llamé a la recepción, vinieron, los callaron. 5 minutos después estaban otra vez, música electrónica, esta música rap, una cosa. Yo me reí, me enojé y le dije, mira, diablo, escúchenme, demonios inmundos, a mí ustedes no me van a hacer perder el tiempo. Se me callan, pero ahora mismo. Yo no voy a llamar ni a la policía ni a la recepción. Ustedes se van a sujetar en el nombre de Jesús y se callan. Van a dejar de estar instigando a las personas que están ahí para poner esa música y perturbarme a mí. En el nombre de Jesús se callan la boca ahora. Minutos, silencio total. Yo no sé si se les quemó la bocina o qué pasó, pero se callaron y yo dormí maravillosamente. Un reino de sacerdotes. Ustedes son reyes y sacerdotes. Por lo tanto, cuando llegas a un lugar, tú vas cargando el gobierno de Dios. Tienes al Espíritu Santo, tienes el espíritu profético en ti, tienes el espíritu de Cristo, tienes el espíritu del Padre, eres hijo, eres hija. Llegas a un lugar y ese lugar no se ha sujetado. Tú le dices, ¿sabes qué, diablo? Te sujetas en el nombre de Jesús, porque aquí llegué yo. Aquí llegué yo. Y yo no sé usted, pero yo sí le he dicho, yo sí quiero oírte. Y yo sí quiero cumplir el pacto. Yo sí quiero ser obediente, me cueste lo que me cueste. Yo sí quiero. Solo dime qué quieres y lo voy a hacer. Y no lo digo de palabra. 1 y 1000 veces me ha tocado ser obediente. Y cuando digo obediencia, me refiero a tener que morir a lo que yo quisiera hacer, que Dios no me permite que yo lo haga. Yo sí quiero que cuando abra mi boca se sujete el sol, la luna, se sujeten las aguas, se sujeten las lluvias. Hace unos días, en medio de todas las guerras que le contaba ayer que había tenido, porque tuve tal nivel de guerra que hasta una de mis hijas, la más pequeña, le levantaron una difamación y una calumnia en el colegio, de tal manera que tuve que meter hasta abogados en medio de todo esto. Pero yo me río. Y tú, lo único que le puedo decir es que tienes miedo, ¿verdad, diablito? Ya te atemorizaste, porque estoy poniendo los pies en un nuevo territorio. Y yo sé que estos gigantes que se están manifestando, me los voy a comer. Son mi comida, son mi alimento, no me asustan. Son mi alimento o son mi escalón para entrar al palacio, como David. Y entonces yo venía de un taller en el Colegio de Médicos en Costa Rica, y voy para la casa en el auto de mi hijo, que se le dañó varias cosas durante esos días también. Y resulta que se viene un aguacero, pero así, tipo diluvio. Y de repente llegamos al peaje, mi esposo va a pagar el peaje, él aprieta el botón, baja la ventanilla y teníamos que seguir. El problema fue que el aguacero y la ventana se quedó trabada.
Y entonces toda el agua le caía. Yo no podía parar de reírme, obviamente, pero oré y le dije: en el nombre de Jesús, lluvia, detente. Se paró y empezó a hacer sol. Me seguí riendo de mi esposo mojado, pero eso debería de ser el común denominador en el reino de sacerdotes. ¿Por qué podía Josué detener el sol y la luna? ¿Y por qué usted y yo no? ¿Por qué usted y yo no? ¿Acaso Josué era más lindo que nosotros? ¿No estamos nosotros amparados bajo un pacto más alto y más grande que él? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no hemos entendido cuál es el llamado que tenemos. No hemos entendido que ser un reino de sacerdotes conlleva una responsabilidad. Nos vivimos quejando de lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad, cuando es en el poder de tu boca que tienes la autoridad para emitir un decreto y decirle al enemigo: te vas de esta ciudad, no vas a entrar, no vas a hacer lo que quieras. Yo no sé cómo, no me interesa el cómo. Yo solo sé que en el nombre de Jesús, mientras yo esté aquí, tú no vas a hacer lo que te da la gana. Es caminar en esa dimensión, gobierno y sacerdocio. ¿Por qué? Porque donde yo voy a llevar al Padre. Donde yo voy a llevar a Yeshua. Donde yo voy a llevar al Espíritu Santo. Y no quiere decir que no voy a tener persecución. Y no quiere decir que no voy a tener pruebas, que no voy a tener circunstancias adversas. Lo que quiere decir es que yo, a pesar de todo eso, voy a seguir llevando la gloria de Dios donde Él quiera que yo la lleve. Es muy fácil decir que tu gloria venga aquí en el culto, pero yo quiero ver la gloria de Dios cuando estés en medio de tus circunstancias naturales y habituales, en tu casa, en medio de tu familia, cuando te van a tocar esas pruebas de resistencia. Nunca te olvides: soy rey y sacerdote. Israel no quiso. Ellos dijeron: no, mejor no, nos vamos de lejos, que Moisés nos hable. Nosotros no queremos oír a Dios. El requisito para ser el reino de sacerdotes era: escuchen. Ellos no quisieron escuchar. Preferimos que nos cuente un tercero lo que Dios está diciendo. Preferimos que nos diga el pastor lo que Dios le habló. Preferimos que venga alguien y nos diga lo que tenemos que hacer con nuestra vida, porque es que si nos acercamos mucho, todo tiembla. Nos da miedo tanto movimiento, tanta sacudida que Dios trae cuando desciende. La gente que quiere oír y caminar en el pacto de manera obediente serán los que tendrán la legalidad para llevar la gloria de Dios donde quiera que estén, y ver al diablo siendo sometido bajo la planta de sus pies, porque a eso hemos sido llamados como iglesia. Literalmente, esta celebración lo que establece en nuestras vidas es el escuchar la voz de Dios para una cosa. Porque cuando uno lee todo lo que el Señor les estaba diciendo, literalmente le estaba diciendo a Israel: yo estoy haciendo un pacto de matrimonio con ustedes.
Era un pacto matrimonial, el cual ellos rechazaron. La palabra, imagínate, te vuelvo a decir, las tablas que les fueron dadas, no sé de qué material, algunos dicen que eran de zafiro. Moisés viene con ellas bajando. De repente el Señor ya le había dicho: ve, porque ese pueblo tuyo se descarrió. Acaban de hacer un becerro de oro. Habían pasado 40 días. Ese hombre Moisés que subió ya no lo vimos más. Seguro Dios lo mató, se lo llevó. No sabemos qué habrá pasado con él. Aarón, ¿nos podrías hacer un becerro? Mira qué tremendo. Porque mientras Moisés recibía en el monte el diseño profético para su hermano, donde el Señor le decía: Aarón será el sumo sacerdote, sus hijos serán sacerdotes, le vas a hacer las vestiduras para su gloria y su hermosura. Para los que piensen que vestirse bien es del diablo, pregúntenle al Señor la vestidura de Aarón, y dijo que era para su gloria y su hermosura. Si usted tiene problema con eso, pregúntele al Señor por qué. Porque Dios quería que Aarón se viera y sus hijos se vieran hermosos. Yo no sé, más de un religioso le daría el tramafac si el Señor los devolviera en el tiempo y le vieran el pectoral con 12 piedras preciosas engastadas en oro. Uy, qué lujo ese, ¿ah? Gente que solo anda pensando en el lujo. Le daría el soponcio religioso, porque no podrían tolerar ver algo así. Moisés estaba recibiendo el diseño para su hermano. Le vas a hacer el efod de lino, le vas a hacer un pectoral con 12 piedras engastadas en oro, le vas a hacer la mitra, una diadema de oro que diga santidad a Yahweh, y vas a hacer, mira, hasta la ropa interior se la diseñó, porque el Señor le dijo: le vas a hacer calzoncillos de lino. Todo se lo diseñó. Y mientras Dios le diseñaba la vestidura, Aarón abajo: tráiganme el oro. Haciendo el becerro. Cuando tú no entiendes y no te acercas a oír, tu propósito se puede desviar, porque a él lo buscó el pueblo. A él el pueblo lo buscó para que fuera el artífice del becerro. ¿Por qué? Por el don sacerdotal que tenía. Por eso usted ve gente que se ha salido del reino y su don se torció. Lo siguen usando, pero está torcido, desviado totalmente, porque el don fue un regalo que Dios les dio, pero el don está totalmente vuelto para servicio a las tinieblas. ¿Te puedes imaginar lo que fue para Moisés, que viene de estar 40 días, 40 noches en la gloria de Dios, escuchando directo todo lo que el Señor le estaba diciendo, recibiendo el diseño para su familia, su hermano, sus sobrinos, etcétera, y ver a su lindo hermano mientras va bajando con el becerro? Ay, Moisés, no, si tú sabes cómo es este pueblo dado al mal. Yo no, el pueblo. Mira, no, ellos lo que hicieron fue que trajeron el oro, yo lo eché al fuego y mira lo que salió. Se hizo solo. Aquí yo no tengo responsabilidad. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Mire, sinceramente, pastor, me perdona y me perdonan todos ustedes que sea tan honesta, pero es que yo seguramente agarro las tablas
Y es que se las pongo en la cabeza a Aarón. Y con lo que queda apedreo al resto del pueblo. Porque es que estar, yo no sé si alguno comparte mi sentir, pero después de haber escuchado el amor, el primor de Dios en todos los detalles de las vestiduras sacerdotales, es que todos los detalles, como los describió, una cosa preciosa. Todo el diseño del tabernáculo, o sea, todo, él venía con la visión celestial. Y ahora encontrarse con lo que estaba en ese momento. Te voy a decir algo, esto sí te lo voy a decir en el espíritu, porque yo sí agarro la tabla. Moisés era demasiado manso. Pero esto sí te lo digo en el espíritu. No importa lo que tú veas en el valle, porque si Dios ya te dijo cómo serán tus hijos, qué harán tus hijos, si Él ya te dio el diseño, aunque hoy los veas sirviendo al becerro de oro, no te preocupes, porque el Señor que te habló en el monte cumplirá el propósito de levantarlos como sacerdotes delante de su presencia. Dios no miente, su palabra no miente. Si lo hizo con Aarón, lo hace contigo y lo hace conmigo. Moisés rompe las tablas que Dios le había dado. En ese momento fue como que el contrato matrimonial se rompió. Entonces Moisés dice: ¿quiénes están conmigo? Y vienen los levitas, y Moisés le da la orden y les dice: maten a todo aquel que se ha mezclado con el ídolo. ¿Alguien recuerda cuántos murieron? ¿Alguien recuerda cuántos se murieron en ese momento? No, no fueron 20 ni 30. No, tampoco fueron 50,000. A ver, ¿cuántos? 3,000. ¿Cuántos murieron en el primer Shavuot? Era el día de Pentecostés o Shavuot. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Llamas de fuego se posaron sobre la cabeza de los 120. Empezaron a hablar en otros idiomas para que fueran entendidos por toda la gente que había venido a Jerusalén. Eran pardos, medos, elamitas, etcétera. Había de diferentes nacionalidades con sus respectivos idiomas que habían venido a celebrar la fiesta de Shavuot. Ellos venían de manera tradicional a celebrar la fiesta porque era una convocatoria anual. De repente empieza Pedro a predicar. ¿Alguien sabe cuántos se salvaron? ¿Cuántos murieron en el primer Shavuot? 3,000. ¿Cuántos se salvaron en este Shavuot? 3,000. Porque lo que en una temporada que no supimos discernir, murieron cosas en la temporada cuando sabemos discernir y viene el poder del Espíritu Santo, se restituye todo aquello que en el tiempo pasado había sido destruido. ¿Cuántos aquí se le murió algo de su propósito o del de su familia porque no supieron hacer las cosas bien en el tiempo pasado? ¿Cuántos? A mí, si tuviera 5 manos, 10 manos las levanto. Todos nosotros hemos dañado algo en el proceso porque no lo entendimos, porque no quisimos oír a Dios, porque nos lo dijeron de todas las maneras, pero nosotros sabíamos más. O solo yo soy de las que a veces cree que sé más que Dios. ¿Cuántas cosas se murieron por no hacer las cosas como el Señor dice? Pero ¿sabe lo más maravilloso?
Una de las cosas que Shavuot nos anuncia es que el Espíritu Santo está con nosotros para traer vida sobre aquello que estaba muerto. Y aún tus errores y las cosas que no salieron bien, por lo que fuera, porque te equivocaste, inclusive porque te equivocaste por fe. ¿Alguien se equivocó por fe? Yo me he equivocado por fe, pero quiero decirte algo: cuando te equivocas por fe, Dios no ve tu error, ve tu fe. Y lo que le agrada al Señor es la fe. Y aunque te hayas equivocado en la balanza de Dios, Él honra la fe, porque tú lo hiciste pensando que era lo correcto, era lo que Dios te estaba guiando. Así que consuélate en este día, porque el Señor no vio tu error ni tu equivocación, vio tu fe, vio tu fe. Él vio tu fe. Lo que sea que haya sucedido en tu vida, esta es una temporada para restituirte. Es una temporada donde las arras del Espíritu le fueron dadas a aquellos primeros 120, inicio de la iglesia de Cristo. ¿Qué son las arras? En una boda, las arras es como decir la dote. Es como la aseguranza de la provisión que entrega el novio a la novia. Y dice: y nos dio las arras de su espíritu. Eso es parte del contrato matrimonial. El contrato matrimonial que todavía no se ha llevado a cabo, pero si tenemos las arras, que es el espíritu, tenemos la garantía que la boda se va a celebrar. En el primer Shavuot, Dios le estaba dando a Israel la posibilidad de ser los distribuidores de la Torá para el mundo entero. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ellos la tomaron, la envolvieron en secreto, en misticismo, y la palabra no fue expuesta. Usted ve hasta el día de hoy, cuántos rituales, cuántos misterios, cuánta cosa envuelve al sistema religioso dentro de Israel. Cuánta cábala, cuánta cosa difícil de hacer, que tienes que vestirte así, que tienes que hacerlo de esta manera. La intención original de Dios es que Israel fuese el que hablara su palabra para el mundo entero. Hoy en día, desde hace 2000 y poquito de años, es la iglesia a la que se le entregó la palabra para que la hable en toda parte y lugar. Somos el sacerdocio llamado a llevar la palabra, pero no la palabra tradicional, sino la palabra llena de la vida del Espíritu. Así como se paraba Pedro, como se paraba Pablo, Esteban, llenos del Espíritu Santo, hablando y declarando la palabra, trayéndola con revelación, trayéndolo bajo la guía del Espíritu Santo. No consultando en YouTube lo que voy a hablar, sino bajo la guía del Espíritu. Que sea el Espíritu Santo el que hable a través de tu boca. Que donde quiera que vayas sea el Espíritu Santo, la llenura, la plenitud del Espíritu, la que pueda usar tus labios. ¿Sabe qué cuenta la tradición? Libros antiguos de los hebreos dice que en el Sinaí empezaron a salir llamas de fuego de la montaña, y que esas llamas se posaban sobre la cabeza de todos los judíos. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés?
Lenguas de fuego. Era el mismo fuego que salió en Sinaí, la llama de Dios, porque el Espíritu Santo, una de sus manifestaciones es el fuego. Y ellos empezaron a hablar conforme el Espíritu de Dios les daba. Hablaban otros idiomas, no hablaban lenguas angelicales nada más, hablaban en idiomas. ¿Para qué? Para que fueran entendidos por toda la gente que había venido a celebrar la fiesta. Ellos habían venido a celebrar una tradición, pero la gente llena del Espíritu Santo los sacó de la tradición y los metió verdaderamente en el espíritu de la fiesta, que era la fiesta del Espíritu Santo. Permítanme que vea un momento la hora. No me van a creer. Son las 19:37 en Israel. Hace rato busqué a qué hora cae el sol. 19:37 me salió. En este momento son las 19:37 en Israel. Póngase de pie. No toques todavía. No toques todavía. Levante sus manos. Padre, nos paramos ante esta puerta. Gracias por inquietarme a ver la hora exactamente en el momento de la caída del sol, donde termina un día e inicia un nuevo día. Hemos, Señor, contado los 50 días desde que las gavillas fueron presentadas delante de ti durante la fiesta de las primicias en el mes de Nisan. Papá, hoy te honramos, te adoramos. 50 días han sido cumplidos, por lo cual damos la bienvenida y nos paramos en la puerta de Shavuot. Hoy, Señor, nos paramos en esa puerta de esta celebración, donde el cielo toma de lo que hay en la eternidad y lo derrama sobre lo que está en la dimensión natural. Oh, shararabakai katerebe shababababa. Damos la bienvenida a esta fiesta, este Moedim de Shavuot, y al sonido de la trompeta anunciamos: esta es la temporada donde viene del ámbito espiritual al ámbito natural. Tiempo de cosecha, Señor. Si oyeren hoy mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán para mí un especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra. Hoy te decimos, Padre, queremos escuchar tu voz. Aunque la tierra tiemble, aunque la vida se sacuda, hoy te decimos, Padre, aquí estamos. Oh, oh, shererebe que terebebebebebebe. Hoy te celebramos a ti, Espíritu Santo. Vuelve a llenarnos. Vuelve, Señor, a llenarnos. Necesitamos, Señor, apegarnos a ti como quien se apega al aire que respira.
Espíritu Santo, te necesitamos. Ruach HaKodesh, Ruach, ven. Llévanos a entrar en esta fiesta, entendiendo que somos la novia de Yeshua, la novia del Cordero. Tómanos a partir de este día en una nueva temporada de purificación, de limpieza, de santificación. Espíritu Santo, dígale al Señor que usted sí lo quiere escuchar, que usted quiere ser ese reino de sacerdotes. Para llevar su gloria, su presencia. Oh, gracias por darnos las arras, la aseguranza del Espíritu Santo, lo cual nos sella para el día de las bodas del Cordero. Y mientras estamos en esta tierra, Señor, podamos cumplir el propósito. Señor, que este tiempo sea el inicio de una cosecha, pero de una siembra. Que el que sembró mal en temporadas pasadas pueda empezar a sembrar bien para cosechar bien. Señor, que cada uno en este lugar tenga cuidado de lo que habla, de lo que dice, porque la marca del sacerdocio es poder emitir el davar, la palabra de Dios, poder emitir y declarar lo que tú estás hablando. Y no se puede hablar en legalidad si nuestra boca está contaminada con murmuración, si nuestros labios se han contaminado con los pecados de la lengua. Límpianos. Dígale al Señor con toda humildad: Señor, si yo he pecado contra ti y he sembrado mal en temporadas pasadas, yo te pido perdón. Pero si aún así tuviese que recibir una porción de una cosecha que no es buena, aún así la agradezco, porque yo sé que todo lo que siembro tengo que recoger. Dame la capacidad de a partir de hoy empezar a sembrar bien, sembrar bien, sembrar correctamente. Durante esta fiesta es una de las temporadas donde se presentan primicias al Señor. ¿Qué es la primicia? Escuche, esto es la primicia. Cuando dice que nosotros presentamos la primera parte, dice que el resto de la masa, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con esto? Era la tipología de lo que hacían las mujeres el viernes a la caída del sol. Al iniciar, antes de iniciar el Shabbat, las mujeres apartaban una porción de la masa del pan que iban a preparar para a la caída del sol entrar en el Shabbat. Y esa porción de masa
la llevaban al sacerdote. Entonces todas las mujeres hacían esto. Al presentar la primicia, ellas estaban santificando la masa restante. Las primicias son diferentes a los diezmos. No es una ofrenda regular. La primicia es lo que yo saco de lo que Dios me dio y lo pongo en el altar, santificando el resto de lo que yo tengo. ¿Me doy a entender? Primicia se da en Pesaj, 3 días después. Se da durante la fiesta de los panes sin levadura. Se da en Shavuot y se da durante la fiesta de los tabernáculos. Si alguno trajo su primicia, la va a presentar ahorita delante del Señor. Si usted la trae en los próximos días, háblele al pastor y dígale: aquí traigo mi primicia, porque el resto de la masa va a ser santificada. Esto es algo tan poderoso. Yo he encontrado una llave tan tremenda. Yo estoy ya deseando llegar al hotel para conectarme y enviar mis primicias a mi cobertura, porque es una bendición, es una honra poder tomar de lo que Él nos da y entregarlo, santificando el resto de la masa. Si usted tiene una primicia para entregar, levántela delante del Señor ahora. Padre, ahora presentamos esta primicia, entendiendo que la primicia santifica el resto de la masa, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si usted no trajo la primicia, hágalo en estos días. Ore por eso. Ore hoy, que es el día en que se presentan, y el próximo año o la próxima fiesta esté listo. Esté listo para no perdernos la puerta. Y cierro explicándole esto, ya casi la van a traer. ¿Por qué cree usted que nos quisieron sacar de los tiempos señalados por Dios? Porque si cada temporada es una puerta donde el cielo va a traer algo, esto no tiene que ver con ritual. Las fiestas no son judías, son las fiestas de Dios. Entonces mire lo que pasa. Es como que usted tenga una cita con alguien martes a las 3 de la tarde y usted llegue miércoles a las 5. Era el martes a las 3. En los tiempos señalados es igual. El Señor nos invita a una fiesta, pero Él pone el día y Él pone la hora. Cuando nosotros nos presentamos, por eso yo soy bien así con la cuenta de los días y los meses y todo, y observo la salida de la luna para ir contando, porque Él dice en su palabra cuándo es el tiempo perfecto. Entonces cuando yo sé el tiempo perfecto, yo llego a esa hora. Yo llego al tiempo, yo llego a la puerta y digo: ahora sí, yo entro por la puerta de esta temporada. Entro por la puerta. ¿Y sabe lo que empecé a ver? Empecé a ver más avances que nunca en muchas áreas. Sí, luchas como eso. El diablo no sería diablo si no hace su trabajo. El mío es atarlo y sujetarlo. El de él es ver cómo me molesta. El punto es estar el día y la hora. Y mire qué impresionante que es el Espíritu Santo, que entramos exactamente iniciando la caída del sol en Jerusalén. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo voy a hablar con algunas pastoras. Tengo una hija espiritual acá también, y otros ministros. Qué bueno sería dar un seminario
sobre lo que son las fiestas desde la perspectiva profética, no para salir aquí con la kipá o el talid, no vamos a hacer mezclas de tradición con lo que es puro del Espíritu Santo. Qué bueno sería, pastor, me gustaría que en algún momento pudiésemos ponernos de acuerdo para poder dar ese seminario y enseñar esto en Nueva York. Yo creo que será de gran beneficio, no solo para la iglesia, sino para la ciudad, para el territorio. Va a ser algo maravilloso. Padre, bendigo a cada persona en este lugar, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Estas primicias, Señor, las bendecimos. Desde ya declaramos que se anticipa la cosecha. Esto es lo que ellos presentan hoy de la cosecha que han tenido en este tiempo, desde que se presentaron las primicias de la fiesta de panes sin levadura al día de hoy. Esta es, Señor, la primicia de esta fiesta. Las ponemos delante de tu trono y entendemos que por tu palabra y la promesa en ella, el resto de la masa, lo que ellos son, representan su casa, su economía, su salud, su familia, su ministerio, los que tienen empresas, negocios, todo el resto de la masa es santificado en esta primicia del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.